Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar a ver esta primera clase de vitaminas y minerales, donde vamos a abordar las generalidades de estos micronutrientes. Toda la información que está dentro de esta presentación la tienen en el capítulo 1, que ya denominado Generalidades, del libro Antonio Blanco, que se llama Micronutrientes. Y por otro lado vamos a empezar a ver la manera en que vamos a clasificar a estos micronutrientes, que es una clasificación según la función que tienen. Bueno, las vitaminas no suministran materia ni energía, pero sí intervienen en la utilización de estas, de la energía, de la síntesis en el mantenimiento de los tejidos. Participan en procesos biológicos como coenzimas, como catalizadores, como reguladores metabólicos. Este es el papel funcional que tienen. Entonces, si bien no suministran energía, son indispensables para que esta energía pueda ser utilizada por el organismo, haciendo síntesis y el mantenimiento de los tejidos. Una de las primeras clasificaciones que se hizo en relación a las vitaminas tiene que ver y se basó exclusivamente en las características de solubilidad, si eran liposolubles o hidrosolubles. Pero esta justificación o esta característica también tiene diferencias desde el punto de vista nutricional y clínico. Dentro de las vitaminas liposolubles tenemos a la vitamina A, D, E y K, que intervienen en la síntesis de estructuras. Por ejemplo, la vitamina A interviene en el mantenimiento de epitelios como una de las características, entre otras, la vitamina D en la salud ósea. Además, las vitaminas liposolubles se encuentran en la porción lipídica de los alimentos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque van a compartir, junto con las grasas, los mismos procesos tanto de digestión como de absorción de este macronutriente. Además, las vitaminas liposolubles consumidas en exceso se acumulan en el organismo, ¿sí? Principalmente en el hígado. Y los excesos, ¿sí? O el consumo sostenido de excesos de alguna de estas vitaminas puede generar toxicidad. Por otro lado, las vitaminas hidrosolubles, que son, como le dice su nombre, justamente solubles en agua, son todas las vitaminas del complejo B, que son un montón, que intervienen en el metabolismo energético y proteico. Estas vitaminas, al ser hidrosolubles, son fácilmente eliminadas, se eliminan por orina, por lo tanto no se acumulan, tienen menos síntomas de toxicidad, es muy raro encontrar síntomas de toxicidad, pero a la vez deben ser provistas de manera regular y diaria y sistemática para evitar, obviamente, las deficiencias. Bueno, ¿qué son las provitaminas? Bueno, las provitaminas son, como dice la diapositiva, precursores de vitaminas. O sea, no son vitaminas en sí mismas, pero que al ser metabolizados, ¿sí?, generan a la vitamina correspondiente. Tenemos dos ejemplos muy claros. Los carotenos, que son precursores de la vitamina A, y el triptofano, que es precursor de la vitamina niacina. Bueno, ¿qué es la avitaminosis? Tiene que ver o hace referencia a la carencia de una o más vitaminas, ¿sí? Y que presenta un cuadro patológico. Muchas veces no se da, salvo excepciones o en algunas vitaminas específicas, no se da la carencia de una vitamina sola, única, sino que de varias. Pero bueno, ¿por qué se puede dar esta falta de vitaminas? Bueno, por una mala alimentación. La falta de alimentos frescos, de una alimentación variada, puede generar la deficiencia de algunas vitaminas. El consumo excesivo de alimentos conservados o cocidos a altas temperaturas. Hay algunas vitaminas que decimos que son termolábiles. ¿Esto qué significa? Que pierden la función cuando las exponemos al calor, como la cocción. Entonces, si todos los consumos son de alimentos conservados o cocidos, vamos a tener deficiencias de las vitaminas que son consideradas termolábiles. Por eso ahí también se justifica esta recomendación de que aunque sea una porción de vegetales sea en crudo al día.
Por otro lado, la absorción deficiente en el intestino, ¿sí? Como vimos, por ejemplo, las vitaminas liposolubles van a depender de una buena digestión y una buena absorción de las grasas. Si tenemos algún problema de este tipo, también vamos a tener deficiencia en estas vitaminas. O algunas enfermedades que tienen que ver con mala absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca, puede desencadenar en una avitaminosis. Después hay algunas situaciones donde los requerimientos de las vitaminas están aumentados. Hay situaciones fisiológicas o situaciones patológicas. Por ejemplo, el embarazo, la lactancia es una situación fisiológica donde algunos requerimientos de algunas vitaminas se encuentran en aumento. Si la alimentación no acompaña este aumento, se puede generar una situación de deficiencia. Bien, por otro lado, excesos desequilibrados de la dieta, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, casos de alcoholismo, ¿sí? O de consumo excesivo de alcohol, aumentan los requerimientos de la vitamina B1, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones pueden generar un cuadro de deficiencia de alguna vitamina que genera una enfermedad por carencia. ¿Cómo hacer para poder identificar de manera precoz la carencia de ciertas vitaminas? Bueno, tenemos métodos bioquímicos, ¿sí? Donde uno a nivel individual puede medir la concentración en sangre, en tejidos, o en algunos casos en orina, de algunas vitaminas para definir si esa persona está con deficiencia o no. Ejemplo, ahora vamos a ver cuando veamos vegetariano, que las personas que son veganas y vegetarianas, una de las cosas que se empiezan a pedir en laboratorio es el dosaje de vitamina B12, por ejemplo, porque es una vitamina que hay que suplementar, por lo tanto lo medimos y suplementamos, y así con casi todas las vitaminas y los minerales. Por otro lado, también tenemos métodos dietéticos, que son estudios epidemiológicos, ¿sí? Donde encuestas poblacionales nos permiten saber que la población está consumiendo una alimentación baja en determinada vitamina. Por ejemplo, en la encuesta de la ENIS que se hizo en el 2005, dio que la población estaba consumiendo una ingesta baja de vitamina A, por ejemplo. Entonces, nos sirve justamente para poder tomar medidas, que el Ministerio de Salud a nivel nacional pueda tomar medidas para evitar cuadros de deficiencia. Y después tenemos lo clínico, ¿sí? Evaluar los signos y los síntomas, que los signos por lo general son inespecíficos para las vitaminas, porque, como veníamos diciendo, por lo general no hay deficiencia de una única vitamina y a veces, vamos a ver cuando veamos vitamina por vitamina, sobre todo de las hidrosolubles, se comparten mucho los síntomas clínicos. Entonces es difícil por la clínica poder definir deficiencia o no de alguna vitamina, salvo excepciones que son como características muy específicas. ¿Qué es la biodisponibilidad? Bueno, es el porcentaje de la cantidad presente de un mineral o de una vitamina, en este caso en el alimento, que efectivamente es incorporada y aprovechada por el organismo. Y acá vamos a ver varias cuestiones, cosas que tienen que ver con la cocción y el uso de ese alimento, ¿sí? Por ejemplo, yo les nombraba en unas diapositivas anteriores que hay vitaminas que son termolábiles. ¿Esto qué significa? Que si cocinamos el alimento, gran parte de esa vitamina se va a perder. Por más que el alimento tenga esa vitamina, no va a poder ser aprovechada una vez que la expuse el calor en el organismo. Y además también vamos a considerar acá cómo es la absorción de ese alimento. ¿Sí? Cuánto de lo que yo consumo el organismo tiene capacidad para poder absorber y que ese micronutriente pueda ser incorporado al metabolismo y aprovechado por el organismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los minerales, cuáles son las funciones muy generales de los minerales que después los vamos a ver de manera particular. Bueno, por un lado proporcionan el medio iónico adecuado para reacciones enzimáticas como el sodio y el potasio. Participan de la catálisis enzimáticas como el zinc, el selenio, por ejemplo. Son componentes de compuestos orgánicos esenciales, ¿sí? Como el hierro, que es un compuesto de la hemoglobina.
intervienen en procesos de transporte, reacciones redox, potencial de membrana, conducción nerviosa. Son estabilizantes de la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. ¿Se acuerdan cuando veíamos desnaturalización proteica? Bueno, acá los minerales lo que van a posibilitar es que se genere esa estructura terciaria y cuaternaria. Y recuerden que esta estructura en las proteínas les permitía y les daba la función, nada más y nada menos. Y por otro lado, control de la expresión genética sobre las síntesis proteicas, como el zinc, el hierro y el cobre. ¿De qué manera vamos a abordar a los micronutrientes? Bueno, es clasificándolos no por las características que tienen, si son macrominerales, microminerales, si son liposolubles, hidrosolubles, sino según la función que ejercen en el organismo. Y vamos a tener, un tipo de clasificación que propone el libro de Thompson. Y nos parece interesante justamente para poder agruparlos según esta característica, que es la característica más importante. Entonces, vamos a tener un grupo donde vamos a incorporar o incluir aquellos nutrientes que participan en el equilibrio hidroelectrolítico. Ejemplo, sodio-potasio. Por otro lado, aquellos nutrientes implicados en el metabolismo energético. Ahí vamos a tener gran parte de las vitaminas del complejo B. Por otro lado, aquellos nutrientes que influyen en la salud de la sangre y la inmunidad. Bueno, ahí vamos a tener vitaminas y vamos a tener minerales también, por ejemplo el hierro. Por otro lado, aquellos nutrientes implicados en la salud ósea. Los que se nos vienen a la cabeza rápidamente es la vitamina D y el calcio. Y aquellos nutrientes implicados en la función antioxidante, como por ejemplo vitamina E y selenio. Bueno, vamos a empezar a ver de manera muy general características de cada uno de estos grupos. Por un lado, vamos a empezar con los nutrientes implicados en el equilibrio hidroelectrolítico. Lo que tenemos que pensar es que entre el 50 y el 70% del peso corporal es líquido, ¿sí? Y tenemos líquido intracelular dentro de las células y líquido fuera de las células. Del fuera de las células tenemos el intersticial y el intravascular, aquel que está en los vasos. El líquido corporal está formado por agua y electrolitos. ¿Cuáles son esos electrolitos? El sodio, el potasio, el cloro y el fósforo. Electrolitos porque están cargados eléctricamente y les permite justamente atraer el agua de un medio al otro. Dentro de los electrolitos tenemos que el potasio y el fósforo, el potasio tiene carga positiva y el fósforo tiene carga negativa, están dentro de la célula, y el sodio se encuentra mayoritariamente, y el cloro, fuera de la célula. El sodio con una carga positiva y el cloro con una carga negativa. Y esta diferencia de cargas es lo que le permite a la célula poder cumplir sus funciones. El volumen sanguíneo es justamente la cantidad de líquido intravascular que está dentro de los vasos. Cuando aumenta ese volumen, aumenta la presión arterial, y cuando disminuye el volumen, disminuye la presión arterial. Esto está regulado por los riñones, pero también está influenciado por la cantidad de sodio que tenemos en el organismo y está muy vinculado a la dieta. Bueno, del mismo modo, los líquidos regulan y tienen un poder refrigerante. Entonces, el agua tiene una alta capacidad de calentamiento, o sea, es necesaria mucha energía externa para elevar la temperatura corporal, ¿sí? Tiene esa capacidad de poder regular la temperatura corporal. A más temperatura corporal, ¿cómo regula el cuerpo esto? Bueno, aumenta el flujo de la sangre en los vasos situados debajo de la piel. ¿Y esto qué genera? Transpiración, ¿sí? Entonces, esto nos permite mantener, ustedes saben que la temperatura corporal es ¿sí? Que está alrededor de los 35, 36 grados, y es importantísimo, cuando aumenta apenas a 38 ya estamos con fiebre, ¿sí? Entonces, una de las funciones principales que tiene el agua dentro del organismo es justamente la regulación de la temperatura, que es vital. Piensen que temperaturas muy altas generan en las proteínas ¿qué? Las denaturalización proteica. Lo recuerdan de Nutri1. Por lo tanto, no podría, si tenemos un cuadro de fiebre muy alta que supere, no sé, los 42, 43 grados, se empiezan a desnaturalizar las proteínas del organismo. Y eso, obviamente, va en contra del mantenimiento de la vida.
Por otro lado, los líquidos tienen una función lubricante muy importante. Por ejemplo, el líquido sinovial en las articulaciones, en los codos, en las rodillas, las lágrimas que lubrican a los ojos, la saliva que humedece a los alimentos que ingerimos. Piensen que sin la saliva no podríamos generar el bolo alimentario que después va a poder ser atacado justamente por las enzimas. Bueno, los electrolitos justamente ayudan a regular este equilibrio hídrico. ¿De qué manera? Y por esta capacidad o esta característica de ósmosis, que es que los electrolitos atraen agua hacia áreas en las que están más concentrados, ¿sí? Entonces, si yo tengo más concentrado sodio en los vasos, voy a atraer agua y eso es lo que termina aumentando la presión, porque aumenta el volumen, ¿sí? El sodio, a la vez, tiene otra característica que es esencial para la transmisión del impulso nervioso. ¿De qué manera? Bueno, la entrada de sodio a la célula genera una despolarización que dispara un potencial de acción o una señal eléctrica. Una vez cesado, esta señal ingresa el potasio a las células y las mismas se vuelven a repolarizar. Esto genera como esto, una señal eléctrica, como una descarga que permite la transmisión del impulso nervioso. Bueno, otro grupo de nutrientes son aquellos que están implicados en el metabolismo energético. Y tenemos a la mayoría de las vitaminas del complejo B. Tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido fólico, cobalamina, ácido pantoténico, biotina. Las vitaminas tienen una función de coenzima en numerosos procesos metabólicos. Que ahora vamos a ver qué significa esto de coenzima. Y por otro lado, otra cosa que les quería aclarar es que el ácido fólico y la vitamina B12, si bien son del complejo, denominadas del complejo B, tienen una función más importante en la salud de la sangre, por lo tanto van a ser abordados bajo esta función. Acá tienen un esquema, este esquema es sacado del libro de Thompson, donde ven a una enzima inactiva que requiere de un componente químico denominado coenzima, que si ese componente no va específicamente con el espacio que tiene la enzima no puede funcionar y la enzima queda inactiva, ¿sí? Por lo tanto, cada enzima tiene una coenzima específica. Nosotros en otra bibliografía se la llama como la llave que activa esa enzima. Y es una llave que no va para cualquier enzima, tiene una especificidad muy grande y muy importante para que esa enzima pueda funcionar y poder producir la reacción química. Los radicales libres son justamente estas sustancias, ¿sí?, que permiten la oxidación y son átomos muy inestables con un electrón impar, ¿sí?, que se genera en el orbital más exterior. Entonces este electrón, que es un electrón desapareado, ejerce una potente atracción con otras moléculas, generando radicales libres, que es la reacción en cadena. Estos radicales libres, generando una reacción en cadena, o sea, aumentando cada vez más, pueden generar daños en el organismo, ¿sí?, como dañar y destruir células. Entonces, los nutrientes antioxidantes lo que van a hacer es frenar esta reacción en cadena. Entonces, ¿cómo actúan los antioxidantes? Bueno, por un lado tenemos vitaminas, que las vitaminas actúan donando electrones o moléculas de hidrógeno. ¿Esto qué hace? Que se pueda parear, ¿sí?, ese electrón y no siga reaccionando. Entonces cortan esa reacción en cadena. Los minerales funcionan en diferentes maneras, con sistemas de enzimas más complejos, ¿sí?, que convierten a esos radicales libres en sustancias menos dañinas y que pueden ser excretadas del cuerpo. El ejemplo, tenemos la superóxido dimutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa como ejemplos de estos sistemas, ¿sí?, de conversión de radicales libres. Y por otro lado, tenemos a los betacarotenos, que lo que hacen es estabilizar a los radicales libres para justamente evitar el daño en las células. Otro grupo de nutrientes son aquellos que intervienen en la salud ósea, ¿sí? Tenemos que saber que los huesos son órganos
que contienen tejidos que son activos metabólicamente, ¿sí? Que los minerales forman cristales pequeños denominados hidroxiapatita y que además están compuestos por proteínas fibrosas denominadas colágeno. Bueno, las funciones de los huesos tienen que ver y están relacionadas con la estructura y el soporte, ¿no? Soporte y protección de órganos y soporte de los músculos, que es donde se insertan. Y además, funciones relacionadas con los procesos metabólicos. Es un almacén de calcio y fósforo y además producen glóbulos rojos, porque piensen que la médula ósea está justamente en los huesos, dentro de los huesos, y es un gran productor de glóbulos rojos. En el adulto sano tiene que haber un equilibrio entre la resorción y la formación de tejido óseo, ¿sí? Que esto está todo el tiempo en constante movimiento. Y tenemos los osteoclastos, que son aquellos que erosionan el hueso, liberando calcio al torrente sanguíneo. ¿Sí? Si tenemos deficiencia de calcio, el hueso va a empezar a funcionar, van a empezar a funcionar los osteoclastos justamente para que haya calcio en la sangre, la cantidad de calcio que tenemos que tener en la sangre. Y después tenemos los osteoblastos, que van a ser lo contrario, son aquellas células que forman el hueso. Entonces hay un constante equilibrio entre la destrucción de hueso, la erosión del hueso y la formación. Hay un equilibrio mientras haya salud ósea. Si no hay salud ósea, obviamente que no hay equilibrio, y esto se ve en las personas mayores que tenemos algunas enfermedades de los huesos, como es, por ejemplo, la osteoporosis, ¿sí? Que es justamente cuando ya el hueso se empieza a dañar y lo que prevalece es la función de los osteoclastos. Bueno, y por último tenemos al grupo de nutrientes que influyen en la salud de la sangre, y son bastantes. Tenemos que saber que la sangre transporta nutrientes y oxígeno y además elimina productos residuales generados en el metabolismo. Tiene 4 componentes: por un lado los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, que son quienes transportan el oxígeno; por otro lado los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que cumplen una función inmunológica. Tenemos a las plaquetas, que forman los coágulos que detienen las hemorragias, y tenemos al plasma, que es la parte líquida. Acá en este grupo tenemos varios nutrientes, tenemos al hierro, tenemos al zinc, a la vitamina A, y como les mencioné en una de las primeras diapositivas, vamos a ver también acá al ácido fólico y a la vitamina B12. Se abordan en este apartado por las funciones que cumplen y que tienen. Bueno, por último, acá tiene la bibliografía de donde fue extraído el material de esta presentación. Dijimos que toda la parte de generalidades fue extraída del libro de Blanco, Vitaminas y Minerales, y después usamos el Thomson para poder clasificar a los nutrientes según la función. Después en la clase y en el aula vamos a seguir viendo de qué manera continuamos con el abordaje de todo este apartado teórico que es de vitaminas y de minerales. Saludos para todos y para todas.